saludo amigos, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos la actualidad más reciente de la Archidiócesis de Toledo. Tomen parte de esta entrega en la que les acercamos algunos asuntos especialmente dignos de mención que han tenido que ver con nuestra iglesia local en las primeras semanas de Pascua. Queremos ofrecerles una selección de temas que tal vez puedan moverles al calor eclesial, brindarles algunas informaciones que les resulten ciertamente útiles y ofrecerles motivos que tal vez les ayuden a seguir adelante. Ya nos dirán si hemos dado en el clavo. Comenzamos. El Colegio Oficial de Farmacéuticos presentó el pasado lunes, junto a Cáritas Diocesana, una iniciativa de huchas solidarias dentro de la nueva campaña de colaboración Vacúnate con la Caridad, que permitirá recaudar fondos para esta entidad eclesial a través de las cerca de 400 farmacias de Toledo. La iniciativa, que arrancó esta semana, se prolongará hasta después del Día de la Caridad, el próximo 6 de junio, y pretende dar respuesta a las necesidades de entre los colectivos más vulnerables. La sede del Colegio de Farmacéuticos de Toledo acogía la presentación de la colaboración que mantendrán con Cáritas Diocesana de Toledo, recogiendo fondos ante su nueva campaña Vacúnate con la Caridad. Nace dentro del compromiso social que tiene la farmacia, el compromiso que tiene este colegio de potenciar la farmacia social, y entendemos que es una necesidad perentoria ante la situación que estamos viviendo. Hace unas semanas, Cáritas lanzaba esta campaña, ya que aseguran que la tendencia de crecimiento de personas acompañadas por Cáritas en toda la Archidiócesis de Toledo aumentará un 15% a lo largo de este año, en relación a los datos de 2020. Ya 2020 fue un año bastante duro cuando comenzó la crisis sanitaria, también tenía una repercusión obviamente a nivel social y económico. El año pasado nuestro principal programa de atención a personas, que es el programa de acogida y acompañamiento en el territorio, en las parroquias principalmente, sufrió un aumento del 50%, es decir, pasamos a atender al doble de las familias que habíamos atendido en el año 2019. Ahora el Colegio de Farmacéuticos de Toledo se va a encargar de distribuir estas huchas en todas y cada una de las farmacias de nuestra provincia, dando a conocer así esta iniciativa y acercando a todos la posibilidad de colaborar con una buena causa. Con esta iniciativa, que es sencilla pero a la vez muy eficaz, de instalar casi 400 huchas o más de 400 huchas en todas las farmacias de la provincia de Toledo. Van a estar durante un tiempo largo, posiblemente hasta después del Corpus o incluso más si la campaña está resultando exitosa, que creemos que va a ser así. Con sus donativos en la hucha o a través de Bizum, en el número que aparece en ellas, lo importante una vez más es que colaboren en esta campaña que pone en marcha Cáritas Diocesana y ayudar así a quien más lo necesita. El señor arzobispo ha presidido los 2 funerales que se han celebrado en la Archidiócesis por el eterno descanso de don Rafael Palmero, obispo emérito de Orihuela, que también fue auxiliar de Toledo con el cardenal González Martín y que falleció el pasado 8 de marzo en Alicante a los 84 años de edad. El primero se celebró en la catedral el pasado lunes por la tarde, en el que participaron los 2 obispos eméritos, y el segundo en la Basílica del Prado de Talavera en la tarde del día siguiente. La Catedral Primada acogió el funeral por el eterno descanso de don Rafael Palmero, obispo auxiliar de Toledo durante el pontificado de don Marcelo. Tuvimos la suerte, algunos de los que estamos aquí, el señor vicario general y un servidor, y alguno más de los vicarios también estuvieron todos, de estar en Alicante, en el entierro, allá en la concatedral de Alicante, San Nicolás. Y para mí lo pensaba cuando estábamos haciendo el sepelio, el funeral, pues de que cuántas veces, si Dios quiere, si paso por allá, me acercaré alguna vez a rezar al servidor bueno y fiel que era don Rafael. El señor arzobispo presidió esta celebración. Don Francisco Cerro destacó en su homilía la humildad y la cercanía de este obispo, entregado y desgastado en su misión como hombre de Dios. Porque don Rafael era una persona que vivía volcado en lo que se le encomendaba. Eso es así. Aquí tenemos algún secretario suyo que estuvo, don Raúl y otros más. Y don Rafael era un hombre volcado en lo que estaba.
Él ponía alma, vida y corazón, como tiene que ser nuestra vida, porque lo más afectivo es siempre lo más efectivo. La Basílica del Prado en Talavera de la Reina acogía la misa funeral por don Rafael Palmero, que también ha presidido el señor arzobispo de Toledo. El señor arzobispo ha querido felicitar este año la Pascua a la comunidad judía y al resto de cristianos de diferentes confesiones a través de unas cartas en las que les ha transmitido toda su cercanía y afecto. Don Francisco Cerro les expresa el deseo de querer hacer camino juntos, creando unión y dejando atrás los obstáculos que lo impidan. No dejaba de ser uno de los objetivos del último programa anual del Plan Pastoral Diocesano, al tiempo que reafirma su voluntad de establecer unas relaciones fraternas entre todos los creyentes. La comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo es el lema del Plan Pastoral Diocesano para este curso 2020-2021. Y en esta línea el señor arzobispo de Toledo se ha dirigido a la comunidad judía y a los cristianos de otras confesiones que están presentes en la Archidiócesis de Toledo. Desde el Secretariado de Relaciones Interconfesionales, del que soy director, proponíamos esta iniciativa de unos gestos, unos momentos al año en que tuviéramos esa referencia de otras confesiones cristianas y otras religiones. En su misiva a los cristianos de otras confesiones, el señor arzobispo de Toledo ha manifestado su deseo de caminar juntos para crecer en unión y dejar atrás todo lo que sea un obstáculo. Y con un saludo afectuoso, dirigiéndose a la comunidad judía como hermanos mayores nuestros, don Francisco Cerro comparte la intención mostrada en la declaración Nostra Aetate de fomentar el mutuo conocimiento y aprecio para favorecer una mayor confianza mutua y amistad. Gestos que no han pasado desapercibidos. Han tenido un eco y una difusión dentro de sus medios y de redes sociales, promovido por ellos esa difusión, una difusión extraordinaria. O sea, me ha llegado a través de Twitter, por ejemplo, ecos de Chile, de Argentina, de Israel, o sea, de esta carta de don Francisco. O sea, que ha sido todo un acierto. Con fecha del 25 de marzo también se ha querido dirigir el señor arzobispo de Toledo a los musulmanes que en breve celebrarán el Ramadán. Desearles un buen Ramadán, que comienza el día 14, la semana que viene comienzan. En ese tiempo ellos hacen memoria del tiempo en que Mahoma se dedicó a la oración y el ayuno para escuchar mejor a Dios. Según datos del Secretariado para las Relaciones Interconfesionales, en nuestra Archidiócesis de Toledo encontramos ortodoxos rumanos y griegos, una pequeña comunidad anglicana en Santa Olalla y cerca de 20.000 musulmanes en 60 localidades diferentes. Uno de los primeros regalos de Pascua ha sido un nuevo delegado diocesano de misiones. Don José Carlos Arellano, a quien tendremos en breves instantes con nosotros, ha sido nombrado recientemente responsable de misiones por el señor arzobispo. El hombre responsable de animar y coordinar la acción misionera y de estar al tanto y de cuidar de nuestros misioneros, asume esta responsabilidad desde la confianza y el aval que le otorga haber sido casi una década misionero diocesano en Moyobamba y el Urim. El señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez nombraba el pasado día 25 de marzo al sacerdote don José Carlos Arellano Ortega como nuevo delegado episcopal de misiones y director diocesano de las obras misionales pontificias en la Archidiócesis de Toledo. Coordinar, animar y cuidar son los tres verbos que definen su labor a partir de ahora. Coordinar toda la acción misionera de la diócesis con las campañas, las diferentes campañas anuales, y con los misioneros y sus necesidades. Eso es coordinar. Después animar la acción misionera y recordarnos unos a otros que por el bautismo somos misioneros y que nuestro corazón tiene que estar abierto a todos, a la Iglesia, aunque luego trabajemos en un área concreta o particular, ¿no? Y también cuidar, eso es uno de mis objetivos prioritarios, cuidar mucho a los misioneros. Don José Carlos Arellano desarrolló su labor misionera en Perú, tanto en la prelatura de Moyobamba como en la diócesis de Lurín desde el año 2005 al año 2016. Una experiencia de más de 10 años en territorios de misión y que sin duda alguna le va a servir en su tarea al frente de la Delegación de Misiones.
Fue una experiencia de 10 años, 5 años en Moyobamba, en la prelatura, y 5 años en la diócesis de Lurín, en Villa El Salvador. Y efectivamente fueron unos años de una gran experiencia donde aprendí mucho y donde uno se enriquece, el corazón se enriquece, ¿no? Y efectivamente me sirve como experiencia. No son muchos años porque hay misioneros que están muchísimos más años, pero me ayuda y me sirve mucho, sí. Actualmente es párroco en la parroquia de San Juan Evangelista de Sonseca y de Casalgordo, labor que compaginará con la atención a los retos y desafíos que plantea la misión evangelizadora, sin descuidar la atención personal y los detalles hacia nuestros misioneros. La necesidad que tienen, yo considero, pues la atención, el cuidarlos, que se sientan queridos, que se sientan acompañados, y porque las necesidades son muchas y no podremos atender todas las necesidades, pero sí que les garantizamos pues eso, la cercanía del obispo, de don Francisco, que está entusiasmado, que quiere visitarlos en cuanto se pueda, que es el primer misionero, y también desde la delegación, o sea que cuando vengan a visitarnos se sientan como en casa. En la actualidad son 131 los misioneros diocesanos que están presentes en 35 países, tan diferentes como Angola, Tailandia, Perú o Filipinas. Ya hace unos meses vivimos con especial intensidad la partida a la casa del padre de nuestro delegado diocesano de misiones, el célebre Sejo, que vivimos todos pues con un gran dolor y con un gran pesar por distintos aspectos y especialmente por las circunstancias de su fallecimiento. Han pasado solo unos meses y ya de toda la expectación que hay ahora en la diócesis en torno a distintas tareas o distintos servicios diocesanos, pues don Francisco ha querido que el primero de los electos sea el delegado diocesano de misiones, que había quedado vacante desde principios de año. Y hemos tenido noticia que la persona elegida para tal fin, para tal servicio, era don José Carlos Arellano Ortega, a quien tenemos el gusto de tener esta noche con nosotros. Don José Carlos, buenas noches. Buenas noches, José María, y a todos los oyentes. Muy bien. Enhorabuena por esta tarea, este servicio. ¿Desde cuándo lo sabe, don José Carlos? Yo lo sé, el 25 de marzo se hace público, pero el viernes anterior me llamó don Francisco y me comenta que hace falta un delegado de misiones por las circunstancias que todos sabemos. Que había pensado en mi persona, sobre todo por la experiencia misionera, y yo le manifesté pues eso, mi inquietud, mis temores. Me dio unos días para pensarlo y el lunes fui a decirle bueno, que podía contar conmigo. Porque yo una cosa, lo llevé a la oración, lo consulté con varios compañeros y bueno, y luego en la oración es una cosa que no he buscado, que no he pedido, pues me puse a su servicio. Ahora también le dije, si en 2 o 3 años no da resultado, pues cambiamos y no pasa nada, no hay ningún problema, Vamos a intentarlo. Para los que no tengan un conocimiento muy preciso, usted además viene siendo párroco de Sonseca, que no es un asunto menor. ¿Desde hace cuánto tiempo? Voy hace 5 años, en agosto de este año 5, voy camino de 5 años. Y tendrá que compaginar, que me imagino que ha sido una de las cosas que ha puesto en balanza, ¿verdad? Eso es. Sí, es una parroquia, gracias a Dios, muy activa, es una parroquia que exige mucha dedicación, es verdad que hay 2 vicarios muy buenos, don Ángel está más en las clases, don Eduardo termina el bienio y va a poder dedicarse un poquito más a la parroquia. Y bueno, pues aunque hay dedicación, pero contamos con ayuda, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, para que no tenga la gente la impresión de que el primero que pasaba por allí, pues le han puesto al frente de nuestra delegación diocesana de misiones, vamos a hablar un poco de quién es don José Carlos Arellano Ortega. Natural de la Puebla de Almoradiel. Natural de la Puebla de Almoradiel. Del año 69. Así es. ¿Cómo recuerda su infancia, don José Carlos? Pues eso me la recuerdo con mucho cariño. Jugando mucho al fútbol, porque a mí me ha gustado mucho el fútbol con los compañeros allí, porque yo estudié hasta octavo, entonces estudiaba octavo, EGB y después BUP, y ahí estuve en casa. Y luego pues ayudando en casa, mi padre es herrero, era herrero, ha fallecido hace 3 años, pero teníamos mucha labor de campo, entonces los estudios, el campo y el deporte, hacíamos un poquito de todo. Sí. ¿Y por qué el menor en primero de BUP? Un sacerdote me marcó mucho la vida cuando yo era monaguillo, más pequeñito,
que fue don José Talavera, que está en tu párroco. Caramba, caramba, sí, 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 sí. Y después llegó ya pues los vicarios, porque la Puebla siempre ha tenido un párroco y un vicario. En esa ocasión era don Pablo Panadero, que nos animó, nos invitó a ir al seminario. Fuimos 6 o 7 del pueblo. Hicimos las pruebas y demás, luego nos quedamos menos, pero fuimos a probar bastantes. Y así empezamos, probando y con esa inquietud siempre en el corazón. Le ha tocado sustituir a don José Talavera. Efectivamente. Al frente de Sonseca. Así es. O sea, que la providencia va haciendo su trabajo. Me ha dejado el relevo. Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerda los años de seminario, don José Carlos? Uy, pues con muchísimo cariño, muchísimo cariño. Yo he disfrutado mucho en el seminario y he sido muy feliz, tanto en el seminario menor como en el seminario mayor. Han sido 10 años de mi vida en el seminario, donde he aprendido mucho, pero donde destacaría las relaciones con los compañeros, porque en nuestra época éramos 120 en el mayor o 130, entonces era súper divertidísimo, porque había personas de todo, que tenían habilidades para todo. Y bueno, pues yo he sido muy feliz, gracias a Dios. ¿Se ordenó en el año? En 93. En el 93. Sí. ¿Y primera misa? ¿Cuándo fue? Pues a los pocos días. Yo me ordeno en diciembre del 93, del 1993, porque no tenía los 24 años en verano. Tuve que esperar para cumplirlos y ordenarme. Entonces la primera misa pues fue el 22, a los pocos días, en ese ambiente invernal, frío, pero a la vez pues muy gozoso de poder celebrar tu primera misa en tu primer pueblo donde te bautizaste y recibiste los sacramentos. Es el tema por el que acabó de diácono unos meses en Yepes, me parece recordar. Primero estuve en Portillo esos meses hasta que me ordené. Y luego enseguida a Yepes, de enero al verano, porque luego enseguida me cambiaron. Yepes y párroco de Ciruelos. Y párroco de Ciruelos, claro, claro. Inmediatamente después, a Mora. Efectivamente, después de esos 8 meses, a Mora como director espiritual. Ahí estuve 2 años porque después tuve que ir al servicio militar, porque entonces era obligatorio. Yo fui la última quinta que fuimos obligatorios los sacerdotes de toda España. Y fue una experiencia muy bonita, porque coincidíamos con sacerdotes de toda España, hacíamos la instrucción, hacíamos gimnasia, etcétera. Fue muy divertido, aparte de toda la formación que recibíamos. ¿Fue el último director espiritual de Mora? Así es, sí. Sí, porque, bueno, yo siempre hablo de etapas y el seminario de Mora cumplió una etapa. Yo soy el último director espiritual y después, al año siguiente, se quedó Francis, pero ya se cerró luego al año siguiente. Duró muy poquito más. Y al regreso de la mili, que en aquellos tiempos sí que marcaba como una especie de un antes y un después. Había unos 2 o 3 años antes de la mili para distintos ensayos, y ya parecía que cuando volvías de la mili te daban algo un poco más sólido. A los Ibores. Efectivamente, allí un poco lejos de mi tierra. A la otra punta. A la otra punta. Estamos como a 300 kilómetros de la Puebla del Moradiel a los Ibores, 300 kilómetros casi. Es decir, yo estoy más cerca de Valencia que de Castañar de Ibor y Navalvillar de Ibor. Y bueno, pues una zona muy desconocida, pero preciosa. Los Ibores es una zona preciosa. Y Guadalupe, el entorno de Guadalupe es precioso. Entonces me ayudó mucho a conocer esa realidad. Y Cáceres, me relacionaba mucho con sacerdotes de Plasencia, y fue una etapa muy bonita también, conocer Plasencia, Cáceres, que para mí eran desconocidos toda esa zona. Y el último destino que recordamos antes de su periplo en misiones fue Puente del Arzobispo. Así es. ¿Cuántos años estuvo en Puente? En Puente del Arzobispo estoy 5 años. 5 años. De allí me mandan a Puente del Arzobispo, donde también disfruté mucho, porque es un pueblo maravilloso, de la cerámica, pero un pueblo pues muy, muy emprendedor, y disfruté mucho. Y bueno, pues hay muchísimas aventuras, pero sobre todo la calidad de la gente, la acogida de la gente. Ahí estuvimos esos 5 años disfrutando mucho también. La residencia, o sea que tiene ya mucho enjuague Puente probablemente. Eso es. Y después de 5 años en Puente del Arzobispo, ¿por qué surge el tema de misiones? Cuéntenos. Muy bien. Siempre he tenido esa inquietud misionera, pero don Antonio Cañizares, el cardenal que está en Valencia ahora, propone la prelatura de Moyobamba como esa experiencia misionera de la diócesis, donde podemos acoger un terreno, un territorio. El año anterior se marcharon 7 compañeros. Volví a empezar un curso nuevo y varios compañeros nos reunimos y nos animamos los unos a los otros,
¿por qué no regalamos al Señor unos años de nuestra vida en las misiones? Nosotros teníamos 35 años, es una edad preciosa porque ya llevamos unos años aquí, nuestros padres estaban relativamente bien y nos permitía de alguna manera, ser generosos con el Señor y con la diócesis. A nosotros también lo que nos marcaba, al menos a mí lo que me movía mucho era colaborar con la diócesis, en un proyecto de la diócesis, para, digamos, como ampliar el corazón de la diócesis. O sea, que no fue en la primera jornada, pero fue inmediatamente en la segunda, al año siguiente. Así es. Ahí fuimos 6. La primera fueron 7 y en la segunda 6. Unos compañeros maravillosos y ya digo, pues fue una experiencia maravillosa en todos los sentidos. Recuerda que tuvo que pedirlo por escrito, me imagino, Claro, porque claro. me parece recordar que el cardenal Cañizares dijo el que quiera que me lo solicite por escrito y todo aquello. Usted lo solicitó y se fue de aquella ¿con quién? ¿Con don Damián? Exactamente. Fuimos don Damián, José Luis López Basanta, Rafa Torregrosa, José Fernando, Manuel Mellado. Ajá. Un buen número. Sí. ¿Y cuánto tiempo en misiones al final? ¿Habla de unos años? Vamos a regalarle unos años. ¿Cuántos años fueron? Claro, uno dice, vamos a regalar unos añitos, 3 añitos y tal. Eso. Pero luego estuvimos 10 años. 10 años. Porque luego te engancha, te vas enganchando, también ves la necesidad hasta que llega un punto, ¿no? Pero sí. ¿Dónde llegó? ¿Cómo recuerda cuál fue su primer desempeño pastoral allí en aquel Moyobamba que se estaba haciendo con retales, si se me permite? Es. Pues allí fuimos, bueno, primero la aventura de irte, que supone una aventura muy grande a lo desconocido, tipo también un poco Indiana Jones, ¿no? Mucho menos. Sí, sí. Pero, y luego el tema de los padres, la familia, y bueno, nos marchamos y nos encomiendan Juanjuy. A mí me encomienda Juanjuy, que es una provincia al sur, lo más al sur de Moyobamba, lo más alejado de la prelatura, que es una provincia inmensa. Es una provincia que tiene una ciudad, Juanjuy, que tiene unos 30.000 habitantes, más luego 60 o 70 pueblecitos. Claro. Es una provincia para 2 o 3 sacerdotes que estamos, a veces 2, a veces 3. Sí, es toda una provincia. O sea, el campo es amplísimo. ¿Y allí estuvo los 10 años? Allí estuve 5 años. 5 años. 5 años, como digo, disfrutando mucho, visitando las comunidades. Y luego ahí, pues es que hay aventuras de todo tipo. Para ir a comunidades había que ir en caballo, o en mula, o andando. Entonces a veces subíamos en caballo, porque a lo mejor eran 4 o 5 horas andando por la montaña, subidas, bajadas. ¿Adquirió destreza para montar? O... Sí, no había montado nunca, ¿eh? Sí. Pero una de dos, o montas o vas andando. O vas andando, claro. Entonces íbamos intercalando, ¿no? Y luego a veces en lancha, 5 o 6 horas en una lancha con motor, en los afluentes del Amazonas, que es como 3 veces el río Tajo. Sí. Entonces ahí, con una lancha, en las manos de Dios, todo se vive, en las misiones se vive en las manos de Dios en cada momento. Aquí también, pero allí de alguna manera es un poco más patente. Entonces, si nos hundimos aquí ni se entera nadie, ¿no? Entonces, efectivamente, una lancha con gente, pero destaco mucho la labor de los animadores. Animadores que son los cristianos, los católicos, un responsable de un pueblecito, que dice, yo voy a hacer la celebración de la palabra, voy a preparar los bautizos, y era gente campesina, muy humilde, muy sencilla, pero muy generosa. A mí me admiraba y aprendía muchísimo de ellos, de su generosidad, de su entrega. Fíjate, José María, que a veces para venir a la formación tenían que pasar toda la noche caminando. O sea, si teníamos formación el lunes a la mañana, toda la noche caminando en la selva, a mí me asombraba y me enseñaba y nos enseñan a todos muchísimo. Casi todos los que han estado en misiones hablan de lo testimonial, que es el apostolado seglar de allí, me refiero a los seglares, los animadores, catequistas y todos los que tienen responsabilidades pastorales. ¿Con quién estuvo de equipo allí en Juanjuy? ¿Quién es esto? Pues estuvimos de equipo, sustituimos a Pepe Anaya, empecé con José Luis López Basanta y Fernando Palacios. Sí. Y luego ya José Luis fue a otro destino, Palacios ya también, bueno, ahí van idas y venidas, como en todos sitios. O sea, que se barajaron bastante. Luego con Emilio Bosch colaboré mucho, estuvimos varios años, sí, muy bien. ¿Y los últimos 5 años de Moyobamba, dónde fueron? Los últimos, de Moyobamba voy a Lurín, a Villa El Salvador. Villa El Salvador. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque don Jesús López Rey pensaba en regresar a España, con Antonio Garzón, que en paz descanse.
Entonces, a mí me gustaba mucho Lurín, porque siempre que íbamos de España a Moyobamba, Sí. nos acogían en Lurín. Era la base de operaciones. La base de operaciones. Y me encantó la acogida, la casa. Y entonces, bueno, ante esa necesidad es que nos pensamos irnos. Puede venir algún misionero o puedes venir tú. Y luego hablándolo con don Braulio, bueno, pues a mí no me importa. O sea, me gusta, me apasiona también ese nuevo reto. Y es una parroquia magnífica, Jesús Nazareno, una parroquia maravillosa. Sí. 5 años allí en Urim. 5 años. Y bueno, antes de hablar del regreso, ¿cómo vivió su familia todo esto? 10 años en el extranjero, volviendo puntualmente, porque usted hacía por venir que cada 2 años, anualmente. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vivieron en la Puebla? Pues eso es una buena pregunta, porque los padres, en mi caso, yo creo que es en el caso de todos, nuestros padres lo aceptan, pero con sufrimiento. Sí. Es decir, ellos ofrecen ese sacrificio. Es muy bonito porque ofrecen por la iglesia y por el mundo ese sacrificio de ver marchar a su hijo en medio de lágrimas, porque las despedidas siempre eran dolorosas y es normal. Pero, como digo, con ese ofrecimiento y esa entrega de no poder ver a su hijo durante una temporada y de no saber a veces muchas cosas de él, pero con ese amor a la iglesia, ¿no? Con ese amor a Dios y con ese ofrecimiento, sí. ¿Y ve en algún momento claro que tiene que regresar? Después de 5 años ya en el Urim, ¿considera que tiene que volver? ¿Cómo vivió también el regreso? Hablamos de cómo vivió la partida, se calentó mucho la actividad misionera en aquella época, sobre todo a partir del compromiso de Moyobamba. ¿Cómo ve en algún momento claro, tengo que volver? Muy bien. Pues eso, yo hablo siempre de etapas. Igual que uno ve claro que tiene que irse, también ve claro a la luz de la oración y de ciertos elementos y circunstancias, pues que es el momento de regresar. Yo estaba en Jesús Nazareno y suponía un gran dolor porque no había relevo español. Sí. De hecho, pasó a la diócesis de Lurín, lo cual tampoco lo veo mal, porque yo creo que nuestra labor es como levantar una parroquia y dejarla en manos ya de la diócesis. Era una parroquia, quisiera destacarla porque el trabajo de don Jesús López, don Antonio Garzón, don Santiago, Áureo, Gustavo también estuvo allí, Tomás, también, bueno, pues Muga, o sea, hicieron un trabajo maravilloso. Y era una parroquia con colegio de 1000 habitantes, una parroquia de unos 75.000 habitantes, donde había un movimiento de catequesis familiar, de jóvenes y de voluntarios impresionante. Yo disfruté mucho. Es que en las misiones vas a disfrutar, vas a aprender, vas a enriquecerte, aparte de lo poco que podamos aportar, lógicamente, que es llevar al Señor. Pero entonces desde la oración veo que ya es una etapa, que tengo que regresar, que es el momento de regresar. Mi padre también estaba delicado de salud y yo veía, bueno, pues que igual que ellos habían sacrificado un tiempo, que yo podía estar cerca de él en esos últimos momentos, muere a los 2 años yo de regresar. Bueno, para estar con mi madre. Bueno, uno ve, no es que sean, que afecten determinadamente, pero desde la oración, desde el encuentro con el Señor y esas circunstancias, pues uno dice, bueno, es el momento de regresar, es el momento de hacerlo. Después de varios años, 5 por lo menos, 5 más años en España, seguro que ha pensado en algún momento en qué le ha cambiado los 10 años de misiones. Claro. En qué le han ayudado, en qué ha cambiado en esos años decisivos de los 35 a los 45, que son años decisivos de madurez personal, ¿en qué le cambió su experiencia peruana? Bueno, pues te cambia, yo creo que en todo. El que haya tenido una experiencia que te cambia en todo. Te cambia la visión de ver la iglesia, la visión incluso a la hora de trabajar. Pero yo lo definiría como la sorpresa del corazón, el enriquecimiento del corazón. ¿Qué supone las misiones? Una frescura en la manera de ver las cosas, en la manera de evangelizar. Entonces yo llego, y es muy curioso, don José María, porque cuando llegas allí necesitas 2 años como en resetearte. Yo digo resetearte porque es una locura, porque hablamos el mismo idioma, pero las expresiones no son iguales. Entonces tienes que aprender enseguida expresiones, porque incluso cuando estás predicando, veías a la gente un poco perdida, ¿no? Entonces tienes que aprender los giros, las formas. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue mejor. Eso tarda 2 años largos. Y ya tienes el esquema, digamos, peruano, el esquema misionero.
y luego regresas a los 10 años, Claro. igual te cuesta. Yo recuerdo cuando llegaba que te extrañaban un poquito las cosas, la manera de hablar incluso se te pega la manera de hablar. Sí, Entonces se queda uno con el acento peruano, con el acento de Misiones, ¿no? Pero ¿en qué me ha afectado? En esa, diría, en esa frescura del corazón. Por eso lo recomiendo a todos, ¿no? A todos. Sigue, por tanto, le sigue pareciendo válido nuestros compromisos misioneros, ¿no? Tanto el de Lurín, que está ya un poco, no es lo que fue, como el de Moyobamba, que le sigue pareciendo que son compromisos muy útiles para nuestro presbiterio diocesano incluso. Claro que sí. Además, eso es un compromiso, pero como digo, a la vez una riqueza. Por eso el que podamos participar, tanto sacerdotes como laicos, supone una riqueza y engrandecimiento para nuestra diócesis, cuando estamos allí, pero sobre todo cuando volvemos. La prelatura de Moyobamba, pues claro que hay un compromiso muy fuerte, una necesidad. Además es una prelatura como encargada a la diócesis de Toledo, de alguna manera. Hay 10 sacerdotes, está Monseñor Rafael, y sí que se necesitaría como ese relevo, ese intercambio, esa reciprocidad. Creo que tenemos que llegar a eso, ¿no? A que haya como ese intercambio más frecuente. Y luego Lurín es una misión que empezó don Marcelo también, que en paz descanse, que empezó con una parroquia, luego 2, ahora son 2 parroquias, la Inmaculada y Cristo de Pachacamilla, y el seminario. O me parece que los hermanos Ampuero ahora están en otras labores un poquito más de atención, en otros campos. Muy bien, pues desde hace unas semanas... delegado diocesano de misiones, después de toda esta experiencia personal y de todo este conocimiento de primera mano. La delegación de misiones es una de las clásicas, yo creo que de todas las diócesis, pero de nuestra diócesis también. Yo creo que junto con catequesis es lo que todos recordamos siendo seminaristas de las delegaciones que tenían ya cierta maquinaria. ¿Quién ha ocupado la delegación de misiones? Tiene un pequeño histórico de quiénes han sido sus antecesores. Muy bien, creo recordar, bueno, el anterior Sejo, don Jesús, que en paz descanse, que hizo una labor fantástica y una labor de animación maravillosa. Anteriormente fue don Julio Alonso Ampuero, que está eso en Lurín de Misiones, que también realizó una fantástica labor. Don Javier Rojo anteriormente. Sí. Y llegó a estar don Ángel Rubio, que el otro día me lo encontré. Oye, yo también estaba en la delegación de misiones. Digo, bueno, a ver cuándo pasa y me comenta un poco su punto de vista, etcétera. Sí. Esos son los que recuerdo, así aproximo. Santiago López Canto, no estoy seguro, tal vez sí. No recuerdo. No sabría decir, pero sí que ha habido pues, bastantes sacerdotes de distintos perfiles, de distintas sensibilidades, sin que... ¿Cuántos sacerdotes atiende la delegación de misiones? En la medida que se pueda decir que la delegación de misiones atiende misioneros, pero ¿cuántos tienen más o menos en agenda? Muy bien, de Toledo hay unos 122 misioneros, pero religiosos y sacerdotes y diocesanos, en los 4 continentes. Falta en Oceanía, falta en alguno, a ver si alguno se anima o no se anima. Y luego diocesanos son unos 30 aproximadamente, especialmente en Perú, lógico. Pero luego hay también en algunos otros países, ¿no? Pero unos 30 misioneros diocesanos que atendemos más directamente. Siempre pensamos que, hablamos tanto de Moyobamba y de Lurín que parecemos que es la parte mayor, pero sin embargo hay más en el campo de los religiosos que propiamente clero diocesano. Sí, efectivamente. Y bueno, otra de las características que tiene la delegación de misiones es que vehicula muchos fondos, ¿no? Por eso mantiene como esta doble dirección, delegación de misiones, y es el de las obras misionales pontificias, ¿no? El presidente diocesano de obras misionales pontificias. ¿Hasta qué punto o qué margen de recursos puede llegar a vehicular a las misiones? ¿Cómo va esto? Muy bien, aunque todavía estoy informándome, pero yo creo que podemos barajar alguna cifra. Lo que se manda evidentemente son donativos, nos llegan muchos donativos y nosotros los derivamos. Pueden venir donativos a nombre propio, por supuesto, y nosotros los derivamos. Y luego las campañas, las diferentes campañas. Pero también ha habido un aporte importante a la iglesia de Pachacamilla, a la parroquia de Pachacamilla, como misión diocesana. Podemos hablar a lo mejor de unos 130.000 euros al año, un poquito estoy hablando muy aproximadamente, ¿no? Bueno, poco más o menos. O sea que también no solamente recogen las colectas imperadas,
o donativos o campañas como lo de Cristo de Pachacamilla, que se puso mucha insistencia, sino que también donativos individuales. O sea, si yo quiero hacer llegar algo a alguien en concreto para una carta que me mandó, también se vehicula a través de... Así es, hay muchos casos que llegan, este dinero para tal misionero, y nosotros se lo hacemos llegar, vamos, rápido y todo, o sea, rápido y bien. Está todavía en este periodo de ver un poco el embolado en el que se ha embarcado, ¿no? Pero, ¿qué cree que necesita la delegación así en su primer conocimiento? Pues la gente que trabaja a pie de obra en la delegación, el voluntariado, que se han reunido recientemente. ¿Qué cree o qué intuye que puede necesitar ahora, qué puede requerir de la diócesis, de la gente que nos ve con cariño la delegación de misiones? Muy bien. Internamente pues estamos reestructurándonos, porque los 2 años de la pandemia pues ha permitido un frenazo, un paréntesis, entonces estamos como reactivando, cogiendo la herencia de Sejo y bueno, pues actualizándolo. Después, ¿qué pediría o qué pediríamos a los demás, a todos los que nos están viendo? Pues primero ayuda económica, porque hace falta mucha ayuda. Se está derivando mucho dinero para respiradores, sí, para comedores, para alguna parroquia en concreto, pero mucho es ayuda social, evidentemente. Entonces, eso por una parte, ayuda económica. ¿Qué necesitaríamos también? Generosidad. Generosidad por parte de todos. Pero en este sentido de tener un espíritu misionero. ¿A qué me refiero? Un espíritu misionero, todos los bautizados. Aquí, en nuestra diócesis, un espíritu misionero significa compartir el amor de Dios a todos. Llevar ese tesoro que tenemos dentro a los demás. Hay unas palabras del Papa Francisco en la exhortación que nos invita a la santidad, de alegraos y regocijaos, donde nos invita a salir de nuestra comodidad. Hay que salir, dice muy bonito, de la comodidad de la orilla y ponernos a remar en mar abierto, salir adelante. O sea, yo invitaría a tener ese espíritu misionero aquí, a evangelizar, que no es otra cosa que llevar el amor de Dios, a no tener miedo, a no quedarnos en la comodidad, a salir de nuestra comodidad, de los prejuicios, del qué dirán. Y luego también invitaría a ser generoso, a tener una experiencia allentes, una experiencia misionera, es que marca la vida. Sí. Yo recuerdo en Lurín, cuando estaba en Villa El Salvador, que una familia de Toledo fue con los hijos, estuvieron ahorrando y con toda la familia para que tuvieran esa experiencia que les pudiera marcar la vida. Y realmente, ojalá podamos tener esa experiencia, yo invitaría a todos. Hay una experiencia que se estaba haciendo de misión verano. Sí. Eso es, que se interrumpió por las circunstancias, pero queremos retomarlo en cuanto podamos, porque yo sé de laicos que quieren hacer una experiencia, incluso sacerdotes. Oye, sí, yo para un mes, pues es que tiene que haber esa frescura, porque es nuestra vida. Lo decía don Francisco, nuestro arzobispo, es que en cuanto salgamos, en cuanto haya es que es una riqueza para nosotros, para todos, para la diócesis y nuestras parroquias. Muy bien, pues de cara a todo lo que nos pone por delante, vehicular recursos. Creo que la última intervención de Sejo aquí en Crónica de la Iglesia, el año pasado a final de temporada, era de nos hemos quedado sin recursos ya, porque la actuación de emergencia coronavirus allí en Perú, nos dijo don Jesús, pues ya nos hemos quedado sin recursos, todo lo que vaya viniendo, pero nos hemos quedado ya sin la ayuda de emergencia, nos ha extenuado. Y también todo esto, que a falta de que en cuanto se pueda retomar el ritmo habitual, pues se vuelva a aquellos veranos misioneros, aquellos retiros, bueno, en fin, toda aquella actividad que tanta temperatura misionera dio a la diócesis. ¿Cómo se puede contactar con la delegación de misiones, don José Carlos? Muy interesante. Llamando al 925 22 41 00, extensión 163. Allí en horario de mañana encuentran... Eso es, toda la mañana hasta las 2 prácticamente le daremos explicaciones, ¿verdad? Y luego pues misión@architoledo.org, también ahí podemos ponernos en comunicación y en contacto. Pero que no duden en ponerse en contacto con nosotros, que las puertas están abiertas, los teléfonos están abiertos y entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Cualquier duda, cualquier material que requieran, cualquier inquietud, pues la vehiculan y allí hay alguien atendiendo siempre y pues tratan con los recursos que tienen de atender parroquias, arciprestazgos o lo que haya que atender. Pues nada más, don José Carlos, queda
Esto puesto a su servicio para cuando tenga que venir aquí a comentarnos algo o a solicitar algo de la audiencia. Muchísimas gracias por su generosidad, por todos estos años de sacerdocio y y enhorabuena pues, por haber querido asumir este servicio. Muchas gracias, don José María, a todos. Atrás nos quedó la presentación de una guía espiritual que nos puede ayudar a vivir del mejor modo posible la semana más importante del año litúrgico. Se trata de un volumen titulado La Semana Santa en los pinceles de Berzosa, que quiere ser una guía de los principales misterios de la vida cristiana a través de las obras del pintor Raúl Berzosa, las cuales nos ayudarán a la meditación visual, complementadas con pasajes bíblicos y textos pontificios seleccionados por nuestro sacerdote diocesano Salvador Aguilera López. Otros años bastaba con salir a la calle en estos días para visualizar en los pasos de las procesiones las escenas más importantes del misterio de nuestra fe. Pero en este contexto de Semana Santa marcada por la pandemia del coronavirus, tampoco podremos disfrutar de la piedad popular que tanto nos caracteriza. Y es por eso que desde la editorial Palabra nos proponen un recorrido espiritual por las escenas más destacadas de esta semana, sin salir de casa y con el simple gesto que supone hojear un libro. Lo que el autor pinta es lo que la escritura cuenta. Entonces, casi que fue encontrar escritura a cada pintura y luego ver si los 3 papas habían comentado ese texto a lo largo de su pontificado. Este sacerdote diocesano ha sido el encargado de escoger los textos litúrgicos y las meditaciones que han ofrecido los 3 últimos papas y que acompañan las imágenes del pintor malagueño Raúl Berzosa, de quien Benedicto XVI, al admirar su obra, ha dicho que es el nuevo Miguel Ángel. Semana Santa en los pinceles de Berzosa es el título de este libro que pertenece a la editorial Palabra. Ayudar, como digo en la introducción, a través de 4 fuentes, ¿no? Leer lo que dice la Escritura que sucede en los días de la Pasión del Señor, meditar en eso que leemos en la Escritura gracias a los textos que ya han pronunciado el Papa Francisco, el Papa Benedicto o el Papa San Juan Pablo II, y luego ver y contemplar eso que sucede en la Pasión, en la muerte y la resurrección del Señor, en las pinturas de Raúl. Esta obra nos ayuda a visualizar y tocar con nuestros propios ojos el misterio pascual. Son palabras del prólogo que ha escrito el cardenal Robert Sara, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que considera esta obra como una oportunidad para vivir lo esencial de la semana más importante de los cristianos, contemplando la belleza de las escenas claves de nuestra fe. El convento de las Madres Agustinas de Toledo, más conocido popularmente con el sobrenombre de Las Gaitanas, acoge una nueva exposición y por ello abre de nuevo sus puertas para ofrecernos una nueva muestra con algunas de sus pequeñas joyas de los siglos XVI, XVII y XVIII, crucifijos de marfil, tallas de imágenes y algunos otros objetos de devoción que se podrán ver hasta finales de junio. Desde la Hermandad de la Virgen del Alcázar han prestado ayuda a la comunidad para poder inaugurar esta nueva exposición. Lo han puesto en el torno, sin brazo y mire, no se ha limpiado hasta ahora que se ha puesto, porque no estaba tal cual lo pusieron. Y entonces le dijo ella a la madre, dice, mire madre, no tiene brazo, si me lo permite, yo me lo llevo a la celda y yo, con mi vida, seré sus brazos. Es la Madre María de los Ángeles, superiora local del convento de las Madres Agustinas de la Concepción, en Toledo, Las Gaitanas. Una comunidad conocida en Toledo como la Comunidad de los Crucifijos. Una parte de ellos se ofrecen en esta muestra que mañana abre sus puertas. Nos llaman la Comunidad de los Crucifijos, porque tenemos muchísimo, de los que no han salido, tenemos muchísimo, y tenemos el de la Inquisición también, que le tenemos en el coro. Y entonces, pues lo pequeño, para que también vean algunos crucifijos de los que tenemos aquí. Crucifijos de los siglos XIII, XVI, XVII y XVIII, pequeñas tallas de devoción de Semana Santa, custodias, rosarios, la caja de las votaciones
o este curioso tríptico ofrecido por unos benefactores del convento y que ofrece un calvario tallado en marfil. Son algunos de los objetos que se pueden ver en esta exposición, nuestra guía, su cruz. Una muestra que toma el testigo de la realizada hace unos meses y que tuvo una gran aceptación por parte del público. Toledo está con las monjas, con cualquier monja, pero nosotras no tenemos queja, porque se ha desvivido y se desviven con nosotras. También les digo que todas estas que están con nosotras, nos dan alguna ayudita, alguna cosa así, y solamente la amistad y el cariño son bienhechores de la orden. La muestra estará abierta hasta el próximo 30 de junio y se podrá visitar en horario de lunes a domingo por las mañanas de 10 a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6. El acceso es por la calle de La Plata. Bajo el lema Brilla por ellos, el Colegio Infantes ha lanzado una iniciativa solidaria para recaudar fondos para la investigación del cáncer. Se trata de un nuevo evento solidario que nace tras el duro golpe de perder a dos alumnos, Pablo y Beltrán, que fallecían hace unos meses los dos a causa de cáncer. Después del triste desenlace, las familias de los pequeños, el equipo docente y todos los alumnos se han embarcado en esta iniciativa para recordar a Pablo y a Beltrán y para poder ayudar así a los niños que están atravesando esta enfermedad. El Colegio Infantes de Toledo se vuelca con dos de sus alumnos más queridos. Por Beltrán y por Pablo. Ambos han fallecido como consecuencia de un cáncer infantil, una enfermedad que nunca debería padecer un niño. Una enfermedad muy mala. Y por ello han puesto en marcha esta iniciativa solidaria. En ayudar a investigar el cáncer infantil. Una carrera virtual que ellos han iniciado dando la vuelta al colegio. Participar es muy simple. Compramos los dorsales y luego hacemos la carrera para los niños de cáncer. Pero si aún le quedan dudas, se lo explicamos más detalladamente. Solo hay que meterse en la página web del colegio. El precio mínimo es de 5 euros. Una vez que tengamos hecha la inscripción y tengamos nuestro dorsal, tenemos hasta el día 30 de abril para en cualquier momento salir a correr o hacer una marcha andando tranquilamente. Y lo que sí que es muy importante para nosotros es que nos manden las fotos, pues para tener el recuerdo de toda la gente que ha colaborado con nosotros y para irlas subiendo a las redes sociales. En tan solo 24 horas han recaudado 5.000 euros. Cuentan con ayuda, por un lado, la Fundación CRIS España, por otro, ellos, desde el cielo. Para que nos iluminen a nosotros y que ayuden a los niños que tienen el cáncer. Además de correr, mandan corazones al cielo, para nunca olvidar. Todos ellos, compañeros de Beltrán y de Pablo, han tenido que sufrir demasiado pronto la pérdida de un amigo, de un compañero, de un hermano, de un hijo. Esto es muy duro como padre, es muy duro como para cualquier familia, es durísimo para cualquier situación del mundo, entonces al final de lo que se trata es visibilidad. Concienciar de que es imprescindible seguir investigando. Cuando los médicos estén con uno que tenga cáncer, pues que pueda intentar que se recuperen con el dinero. Una batalla que tenemos que dar todos, seguir sonriendo y salir adelante por los que quedan aquí y sobre todo... para que no se vayan al cielo. Y una vez más, los niños nos dan una lección de fuerza y de amor. Con mucho amor y con mucha fe. Ese es el truco. Porque son unos grandes luchadores. Los niños tengan esa sensación de que se puede seguir luchando, que deban seguir luchando y esa es la idea. El colegio sin ellos es imposible. Han creado un himno, lo repiten sin cesar, se lo saben de memoria y no nos cansaremos de escucharlo, porque brillan por ellos, por Pablo y Beltrán, y porque ojalá nunca más ningún niño nos tenga que decir adiós. El pasado miércoles, Cinesur Luz El Tajo acogía el preestreno de la película Amanece en Calcuta, un film dirigido por José María Zabala, que es un cántico a la mujer que entregó su vida a los más pobres de entre los pobres.
La cinta ofrece los testimonios entrelazados de 6 personas que siguen jugándose hoy la vida en los lugares más remotos del planeta para dar a conocer y amar a Cristo, según la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta. El estreno nos vino de mano del Secretariado de Migraciones de nuestra archidiócesis. Muchísimas veces vi de frente la muerte y pensé que ese era el último momento de mi vida. Pero yo comprendí y me lo dije a mí mismo, acabo de conocer a la mujer de mi vida. Con el testimonio de este sacerdote, conocido por muchos en la Archidiócesis de Toledo, comienza la película Amanece en Calcuta. Es la primera de las historias que forman parte de este film que dirige el periodista y escritor José María Zabala. Como hilo conductor, los efectos de la santidad de la Madre Teresa de Calcuta, que a pesar de haber fallecido en el año 1997, sigue viva en su legado y en la misión de sus hijas por todo el mundo. Una obra que nos muestra que su mensaje sigue presente hoy y es más necesario que nunca. El mensaje de la Madre Teresa es universal y de una rabiosa actualidad. No hay que irse a la India para encontrar Calcuta. Hay Calcutas repartidas por todo el mundo, sin ir más lejos en España, donde estamos viviendo una pandemia. Hay muchísimas personas sufriendo lo indecible y esta película es un cántico a la esperanza, a la alegría, a darse a los demás, a salir de tu zona de confort y preocuparte por los demás. La película cuenta cómo muchas personas cambiaron sus vidas al conocer a Madre Teresa. Hasta que llegó la carta de Madre Teresa, que sale vas a verla en el documental, son mis manos las que sujetan la carta, y me decía, oye, vamos a ver si es cierto que el Señor te está llamando a ser una de mis hijas, ¿no? Come and see, ven y veamos si es cierto. Y así aterricé en Calcuta. En el año 95, me salí de Calcuta en septiembre del 96 y ella muere un año después, en el 97. Otros, sin haberla conocido en persona, se sienten llamados hoy a seguir su ejemplo. Vi a muchas mujeres recogidas de la calle con gusanos, con amputaciones porque se las habían comido las ratas, sus pies, sus manos. Tú eres hija mía y como tal compórtate. Si con el amanecer llega la luz, esta película es el reflejo de lo que podemos llegar a ser para otros. Como Madre Teresa, que supo iluminar las vidas de muchos pobres desde la fe. Esta película, que llegó ayer a nuestros cines de la mano del Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo, permanecerá en la cartelera de Cinesur Luz del Tajo hasta el próximo jueves, 22 de abril. Eso era un motivo de levantarse cada día y de buscar esa luz allí donde solamente había oscuridad. Acudir a la catequesis, ser generoso con las parroquias o acudir a la Eucaristía Dominical son algunos de los puntos que nos brinda el señor arzobispo en el escrito pastoral que encontrarán en el semanario Padre Nuestro. En el decálogo, don Francisco ofrece algunas claves para lo que él denomina volver al hogar parroquial, respetando, eso sí, los aforos y la normativa sanitaria. Asegura el prelado que los cristianos desde nuestras comunidades tenemos todavía mucho que ofrecer a esta sociedad que está saliendo de la pandemia. Sabiendo que el coronavirus ha venido para quedarse, ¿qué podemos y qué debemos hacer los cristianos para seguir creciendo y volver así al hogar parroquial? Dar respuesta a esta cuestión es lo que pretende el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. En su reflexión, don Francisco Cerró ofrece 10 claves para volver a la vida de encuentro cristiano, al voluntariado, cumpliendo así con el gozo de nuestras obligaciones y deberes, fuente de alegría y gozo para los cristianos que hoy nos propone la Iglesia. 10 pautas en las que siempre hay que tener en cuenta y respetar los aforos y la actual normativa sanitaria. En el primero de los puntos, el prelado toledano habla de lo esencial, de participar de la Eucaristía Dominical, porque tal y como decían los primeros cristianos, sin ella no podemos vivir y además necesitamos a la comunidad. La presencia de los hermanos que nos hace compartir juntos la alegría de Jesús en medio de nosotros. En segundo lugar, el señor arzobispo de Toledo se refiere a las catequesis y anima a que se realicen aplicando los mismos criterios de seguridad que en los colegios con los niños o en los institutos. Respetando los aforos y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente, también señala que se deben ir restableciendo las actividades de los grupos parroquiales y los encuentros de celebraciones y oración, así como acercarnos al sacramento de la penitencia.
A su vez, recuerda que los templos siguen abiertos, que es necesario potenciar nuestra presencia en todos aquellos actos en los que se nos convoque. Y ya que muchas de nuestras parroquias no pueden hacer frente con los medios ordinarios a los pagos y gastos que lleva consigo su funcionamiento, anima a los fieles a que sean generosos. Generosidad también para compartir tiempo con los que considera que son el tesoro de la Iglesia, los enfermos. Por último, don Francisco Cerro considera que debemos apoyar y participar de los diferentes jubileos, como el de San José o el de Guadalupe, para revitalizar esta situación, porque tenemos mucho que ofrecer a esta sociedad que está saliendo de esta crisis más herida que nunca. La Iglesia de Córdoba inauguraba el pasado jueves el segundo Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes bajo el título Pasado, Presente y Futuro de una comunidad bajo el dominio islámico. La cita, de cierta relevancia, cuenta con 1.300 personas inscritas de todo el mundo. El señor arzobispo de Toledo, que forma parte del comité organizador en la medida que es el superior responsable del rito hispano-mozárabe, estuvo presente en la inauguración de las jornadas y presidió un lucernarium, el oficio de vísperas. Hablar del rito hispano-mozárabe es hablar de nuestra propia historia, de lo que somos nosotros, de cómo hemos recibido la fe durante generaciones. La liturgia mozárabe no es algo que se quedó en el siglo VI o en el siglo IX, sino que tiene elementos que a nosotros nos puede ayudar a profundizar en la fe y afianzarla. Momentos cargados de simbolismo y de oración, como los que se han vivido en el lucernarium con el que se ha concluido la primera jornada de la segunda edición del Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes. El arzobispo de la Archidiócesis de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha presidido este oficio de vísperas en el que la luz representa a Cristo resucitado. Pues es un rito que está, por ejemplo, en la vigilia de Pascua, en que ha quedado como el cirio pascual que entra el diácono, pues expresa Cristo resucitado, Cristo vivo. Pero yo que he celebrado muchas veces este rito hispano-mozárabe, descubro una riqueza y una intensidad que a mí me impresiona mucho, es decir, en todo, en la forma de... Es como expresar la fe como aquellos cristianos en aquellos momentos, pero sin perder absolutamente ni un ápice de lo que era y de lo que expresaba su fe en profundidad, en riqueza bíblica, en riqueza de los textos que entonces estaban, que se vivían y cómo han quedado pues de una manera en la memoria del pueblo. El presidente de la Asociación Hispano-Mozárabe Gotia y miembro de la Congregación para el Rito Hispano-Mozárabe, el padre Diego Figueroa, ha acompañado al prelado y ha definido esta oración como un eco de la gran oración de la tarde, que es la vigilia pascual, que nos lleva de vuelta a nuestras raíces. La oración de la tarde siempre es un eco de la gran oración de la tarde, que es la vigilia pascual. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo que aquellos cristianos aprendieron, también heredaron del pueblo judío, que es que cuando cae la tarde, cuando la luz del sol se pone, nosotros encendemos una luz. El lucernario es eso, encendemos una luz. ¿Y la luz que representa? A Cristo resucitado, a Cristo que ha vencido la oscuridad de la muerte. El lucernario es las antiguas vísperas, un rito en el que se enciende la luz y se acompaña con el incienso, símbolo de la oración que se eleva a Dios y que culmina con el rezo de los salmos brevemente cantados. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para darles información puntual de nuestra vida eclesial y abundar en algunos otros que hemos dejado apuntados esta semana. Quédense por ahora con la mejor programación, que es, ya saben, la del canal diocesano de televisión. Más allá de que algunos ya estén vacunados, sigan siendo prudentes, sigan cuidándose mucho. Hasta la semana que viene.